archivo apareció sin aviso en un servidor que llevaba años fuera de servicio. No tenía autor, fecha ni procedencia clara. Solo un nombre genérico y una advertencia incrustada en los metadatos. No escuchar completo a solas. Nadie sabe quién subió el material ni por qué volvió a activarse después de tanto tiempo. Lo que sigue es una transcripción reconstruida a partir de audios incompletos, notas personales y grabaciones dañadas pertenecientes a una expedición que entró a una cueva sin nombre y jamás regresó. La cueva no figuraba en mapas actuales, pero sí en documentos antiguos con ubicaciones contradictorias. A veces aparecía en registros mineros del siglo XIX, otras en informes militares borrados, otras en relatos orales de comunidades que ya no existen. No tenía un punto fijo. Era como si la cueva se manifestara cuando alguien la buscaba con suficiente insistencia. Cuando la expedición fue aprobada, varios sistemas de registro fallaron simultáneamente. Nadie lo consideró una señal. Nadie quería retrasar el descenso. Eran 7 personas, todas con experiencia, todas convencidas de que estaban entrando a una estructura geológica anómala, no a algo consciente. Desde el primer paso el aire se volvió denso, como si costara más trabajo llenarse los pulmones. Las linternas funcionaban, pero la luz no se dispersaba de forma natural. Iluminaban fragmentos, no espacios completos. La oscuridad comenzaba de golpe, abrupta, como una frontera física. Uno de ellos comentó que la cueva parecía estar midiendo la luz, observándola, aprendiendo cómo se comportaba. A los pocos minutos los instrumentos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin rumbo. Los sensores de profundidad marcaban cifras imposibles. Los relojes dejaron de coincidir entre sí. Algunos avanzaban rápido, otros se detenían por completo. El líder de la expedición escribió en su bitácora que el tiempo no estaba fallando, sino reorganizándose. Nadie respondió a ese comentario. En algún punto del descenso, sin ruido ni colapso, la entrada desapareció. No lo supieron de inmediato. Solo cuando uno de ellos miró atrás buscando la tenue luz exterior y encontró roca sólida, antigua, perfectamente formada, como si nunca hubiera existido una abertura. Decidieron seguir adelante. La idea de que la salida pudiera volver a aparecer parecía más reconfortante que aceptar que ya no existía. El silencio dentro de la cueva no era normal. No había goteos, ni corrientes de aire, ni ecos coherentes. Cada sonido regresaba ligeramente alterado, con una variación mínima, como si algo lo repitiera después de escucharlo. El técnico de sonido detectó frecuencias que no correspondían a ningún fenómeno conocido. Un pulso lento, profundo, constante. No provenía de un punto fijo, estaba en todas partes. Después de más de 1 hora avanzando, llegaron a un espacio tan amplio que las luces no lograban definir sus límites. El suelo era liso, desgastado, marcado por surcos profundos que parecían resultado de arrastre, no de erosión natural. El techo no se veía. Mirar hacia arriba producía una sensación inmediata de mareo, como si la gravedad no terminara de funcionar correctamente en ese lugar. Algunos comenzaron a sentir que algo los observaba desde arriba, pero no desde un punto específico, sino desde toda la oscuridad al mismo tiempo. Fue allí donde vieron las marcas en las paredes. Al principio parecían simples grietas. Luego comenzaron a distinguir letras, nombres, cientos de ellos, superpuestos, tachados, corregidos. Algunos estaban incompletos. Otros parecían haber sido escritos varias veces, como si quien los grabó hubiera tenido dificultades para recordarlos bien. Había nombres antiguos, modernos, en distintos idiomas.
Uno de ellos pertenecía a uno de los integrantes del grupo. Estaba grabado con una profundidad reciente. El polvo aún no se había asentado. El técnico de sonido comenzó a comportarse de forma errática. Se quedaba inmóvil, escuchando el vacío. Decía que podía oír voces conocidas repitiendo recuerdos que no coincidían del todo. Versiones mal reconstruidas de su vida. Detalles correctos en el orden incorrecto. Comenzó a sangrar por la nariz y a repetir que la cueva estaba practicando. Nadie entendió a qué se refería. Se quedó atrás solo unos segundos. Cuando regresaron por él, no estaba. En su lugar apareció una nueva inscripción. Su nombre, mal escrito. El pánico se propagó rápidamente. Uno de los espeleólogos decidió regresar corriendo por el túnel por el que habían entrado. La cámara lo siguió durante varios minutos. Su figura no se alejaba ni se acercaba. El túnel parecía alargarse para mantenerlo siempre a la misma distancia. De pronto, el suelo se abrió bajo sus pies. No cayó. Fue absorbido, como si el espacio se plegara alrededor de su cuerpo. Su grito quedó registrado, pero no terminó. Se estiró, se deformó, se mezcló con el pulso constante de la cueva. A partir de ese momento, el lugar comenzó a cambiar activamente. Los túneles se reorganizaban cuando no eran observados. Pasadizos que no existían aparecían de repente. Otros desaparecían al girar la cabeza. Las paredes parecían moverse lentamente, como si respiraran. Aparecieron huellas en el suelo que coincidían exactamente con las botas del grupo, pero siempre adelantadas, como si alguien estuviera ensayando cómo caminar como ellos. El antropólogo llegó a una conclusión que no quiso aceptar en voz alta. Aquello no era una cueva, era un sistema de almacenamiento, un lugar diseñado para conservar personas completas. No solo cuerpos, sino recuerdos, gestos, formas de hablar. El contacto no ocurrió con palabras, ocurrió con pensamientos que no pertenecían a nadie. Imágenes de personas entrando durante siglos. Algunas con antorchas, otras con armas, otras con cámaras modernas. Todas avanzando hacia la oscuridad. Ninguna regresando. La cueva no los mataba, los copiaba, los guardaba. Aprendía de ellos. Las grabaciones finales son difíciles de escuchar. Voces que se superponen, respiraciones que no coinciden con ningún cuerpo visible, pasos que avanzan en direcciones imposibles. Los rostros comienzan a deformarse en la penumbra, como si algo intentara imitarlos, sin comprender del todo cómo funcionan los músculos humanos. Una voz final, que ya no corresponde a ninguno de los integrantes identificables, se acerca al micrófono y dice que ahora recuerdan mejor, que ahora saben cómo hablar, cómo moverse, cómo pensar. Dice que la superficie es ruidosa, pero que algún día saldrán. Semanas después, cuando un equipo de rescate llegó al lugar indicado por las coordenadas incompletas, no encontró ninguna entrada. Solo una pared de roca lisa, reciente, imposible de datar. En ella había 7 nombres grabados. Algunos estaban mal escritos, otros corregidos varias veces. Debajo de ellos había un 8º nombre, el del primer rescatista que leyó la pared en voz alta.